Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta catequesis número 18 del nivel número 4 de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. ¿Ya? Gracias por estar con nosotros una vez más. Y bueno, como les estaba yo comentando, bueno, vamos a compartir con ustedes esta catequesis número 18. ¿Ya? Qué bueno, entonces esta es la 2 antes de terminar este nivel que estamos estudiando en esta ocasión, que se llama Vivir la dimensión social de la fe. ¿Verdad? Entonces, eh, nos falta todavía un tema 19 y después un tema 20 y finalizamos este nivel que contuvo 20 temas. ¿Verdad? Entonces, más adelante, bueno, vamos a continuar con otro nivel, otro libro que vamos a seguir estudiando, ¿no? Para complementar esto que estamos compartiendo, que son estas catequesis en formación social. ¿No? Entonces, bueno, en esta ocasión me tocó a mí compartirles, les voy a compartir las diapositivas para que puedan ustedes seguir mejor este tema, ¿no? Bien, ok, ya está ahí en su pantalla el tema. Ok, entonces, pues bueno, vamos a compartirlo. El tema 18 de este nivel, como les comentaba, que es vivir la dimensión social de la fe, va a tratar acerca de un personaje que, como ustedes están viendo el título, se llama, es el padre Pedro Velázquez, ¿verdad? Que es apóstol de la justicia social en México. Dentro del ámbito social o dentro de lo que podemos comentar como el conocimiento social de la Iglesia en México, es conocido el padre Pedro Velázquez, pero quizás no lo es tanto entre los católicos, entre los creyentes, entre los laicos, ¿verdad? Entre las otras pastorales de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar en este tema un poco la vida, la obra, el pensamiento del padre Pedro Velázquez porque es un personaje muy importante, muy interesante dentro de lo que es la acción social de la Iglesia en México, ¿verdad? Esto es lo importante, hermanos, que vamos a conocer la biografía del padre Pedro Velázquez eh, como pilar, como apóstol de la justicia social en México, ¿no? Y bueno, esto es importante porque muchas veces dentro de la doctrina social de la Iglesia o dentro de la acción social de la Iglesia en México, en realidad no se conocen eh, personajes, trayectorias de gente que ha aportado mucho al desarrollo social, ¿no? Y desde la iglesia, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la obra y el pensamiento de don Pedro Velázquez, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, eh, dentro de este tema, vamos a iniciar con los objetivos, ¿no? Del tema, ¿no? Que son dos, que es, bueno, descubrir al padre Pedro Velázquez como un modelo de apóstol de la justicia social en México y también el identificar cómo hizo de la doctrina social y del evangelio el eje de su vida y su compromiso. ¿Eh? Esos son los objetivos. Y bueno, el texto que vamos a tomar para iluminar esta catequesis, pues justamente va a ser un escrito hecho por el padre Pedro Velázquez, ¿no? Entonces, nos dice, la iglesia sabe que traicionaría a Cristo y a su evangelio si pasara indiferente, insensible ante tanta miseria humana, si permaneciera sorda ante ese grito de justicia. Hay gentes a quienes les molesta una iglesia preocupada por los problemas sociales. Dicen que hay problemas más importantes.
¿Puede haber algo más importante que los hombres a quienes Cristo vino a salvar? La Iglesia tiene la misma misión de Cristo, salvar al hombre de hoy, sumergido en todo ese problema que el mismo hombre ha creado. La misión social de la Iglesia es tarea de salvación, ¿verdad? Bien, bueno, pues este es el texto que pues de hecho es de puño y letra del padre Pedro Velázquez, que nos va a decir o nos va a iluminar, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es justamente es su vida, ¿no? Que justamente es la biografía del padre Pedro, ¿no? Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Él, vive desde 1920 y tantos hasta 1960 y tantos. Y bueno, esto que nos platica en este texto es interesante porque, bueno, efectivamente es el pensamiento social de la Iglesia, ¿verdad? Y aquí nos hace referencia a lo que hoy conocemos como las estructuras de pecado, ¿no? En donde la Iglesia está llamada a enfrentar dichas estructuras, ¿no? Y él lo menciona sin el término, porque de hecho cuando él muere, bueno, pues apenas empieza a acuñarse el término de estructuras de pecado, ¿no? Pero él hace esa referencia, ¿no? Y dice que, bueno, que no puede haber algo más importante que el ser humano, ¿no? Porque es al ser humano a quien Cristo vino a salvar. Y entonces él nos dice que la misión de la iglesia justamente es esa, también es la misión de Cristo, ¿no? La que Cristo nos enseñó, que es la salvación del hombre, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver este pensamiento del padre Pedro Velázquez Hernández, ¿verdad? El primer punto nos dice, México necesita apóstoles de la justicia, y ya lo hemos visto a lo largo de todas estas catequesis, ¿no? Ya que vamos a cumplir, ¿no? Casi 2 años, ¿no? De estar transmitiendo, como un año y medio, en donde, bueno, todas estas catequesis nos llevan a este punto, ¿verdad? Que México necesita apóstoles de la justicia, gente que se comprometa con las causas sociales y que sean gente de iglesia. ¿Por qué? Porque el introducirnos en las causas sociales, pues también es lo que nos vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esa opción preferencial por los pobres que todo cristiano debe de tener también, ¿no? También debe de tener esa opción preferencial por los pobres, ¿no? Y bueno, nos dice este punto, la situación actual de nuestro país clama la presencia de auténticos apóstoles sociales, voces proféticas, que denuncien lo que deshumaniza, que muestren su fe con obras, inicien acciones para una vida digna y atiendan necesidades urgentes. La Iglesia mexicana tiene un ejemplo elocuente de compromiso social en Pedro Velázquez, sacerdote, profeta, escritor y promotor de personas y obras sociales, ¿verdad? Y bueno, y no nada más él, ¿no? Hay muchos sacerdotes, muchos religiosos que están comprometidos con esta acción social. Pero bueno, como decíamos al principio, bueno, este personaje tiene esa importancia que fue de los primeros precursores de que se llevara a cabo esa acción social desde la iglesia, pero de manera estructurada y organizada, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito más de su biografía, ¿no? Él nace en 1912 y fallece en 1968. Él era, nos dice el punto número 2, originario de Valle de Bravo, Estado de México. Vivió con su familia los estragos de la revolución y el conflicto religioso, ¿verdad? El de los cristeros. Dice, ingresó al Seminario Conciliar de México a los 13 años. Fue enviado a estudiar teología a Roma, residiendo en el Colegio Pío Latinoamericano. Adoptó la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Es decir, de San Ignacio de Loyola. Una vez ordenado presbítero en 1937, realizó su doctorado en teología en la Universidad Gregoriana de Roma, ¿no? Esta es la biografía del padre Pedro, ¿no? Nos dice el número 3, el despertar de su vocación social. En Roma, el padre Pedro conoció al cardenal Joseph Cartigli, quien despertó su vocación obrerista. Entonces se dedicó a estudiar la juventud obrera cristiana.
vivir sus esfuerzos y triunfos. De hecho, el padre Pedro afirmó: mi vocación social se la debo a la JOC, ¿verdad? La Juventud Obrera Cristiana. Su pasión por lo social le llevó a hacerse, como autodidacta, una amplia cultura social. Aprovechó cursos y conferencias en el extranjero para esa formación social. La experiencia adquirida en cuestiones sociales animó su participación en numerosos congresos, seminarios, jornadas, conferencias, escritos, periódicos y revistas, ¿no? Entonces, este es su currículum, ¿no? Dentro de lo social. Esto es, ¿no?, lo que le lleva a él más adelante a cubrir cargos importantes dentro de la pastoral social, dentro de la acción social de la iglesia, que le va a permitir congregar, animar, impulsar a grupos de personas para distintos proyectos dentro de esta acción social, ¿no? Y bueno, el número 4 justamente nos habla de esa acción social. Nos dice: como vicaria en la parroquia de San Antonio de las Huertas, en la colonia Santa Julio, en ese entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, abrió una escuela de formación familiar y social para las chicas del barrio junto con Emma Galán. Su ministerio en ese barrio marcó su vida. Al hablar de miseria, tenía ante sus ojos los tugurios de Santa Julia. Al tratar el tema de la dignidad humana del trabajador, palpaba el ultraje de los trabajadores de aquel barrio. El padre Pedro deja marcada huella en este lugar, de donde brotaron promotores de obras sociales. Con gran celo apostólico, conocedor de la acción católica, también colaboró con la Juventud Católica Femenina Mexicana. Impulsó su renovación y la llevó a hacer fermento en la masa. Fue nombrado miembro del Secretariado Social Mexicano. Su participación en la Semana de Estudios Josistas en Costa Rica avivó el espíritu de encarnar y comprometerse más en lo social. Fue profesor en el Seminario Conciliar de 1942 a 1948 en diversas asignaturas, incluyendo asignaturas socioeconómicas, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es lo que nos dice, ¿no? Esta acciones sociales que emprende el padre Pedro Velázquez, ¿no? Después de estos estudios que tiene en Roma, que tiene en el extranjero y de ser autodidacta, bueno, empieza él a vislumbrar diferentes proyectos desde su realidad social, desde el lugar en donde él estaba, ¿no? Que era vicario de esta colonia. Santa Julia en la Ciudad de México, y al ver esos problemas, hacer el análisis de la realidad del territorio donde él habita, empieza a vislumbrar diferentes proyectos que obviamente él no va a realizar solo. Él va a buscar, ¿no?, la manera, y nunca van a faltar, como sucede siempre, nunca va a faltar manos que quieran ayudar, ¿no? Pero entonces él empieza a hacer esta vinculación con personas de su misma parroquia para empezar a organizar y realizar diferentes proyectos importantes, ¿no? Y bueno, porque también nosotros sabemos que todas estas alianzas, estas vinculaciones son cruciales para poder llevar a buen término distintos proyectos sociales, ¿no? Entonces también nos hablas de esta unión que tiene con la Juventud Católica Femenina Mexicana. Sabemos, ¿no?, conocemos un poco de historia de la iglesia, si no se los comento, en esa época el mayor auge o el grupo o el ministerio laical más importante dentro de la iglesia mexicana es la Acción Católica, ¿no? La Acción Católica Mexicana, que va a tener muchos rubros, ¿no? Tratando también de abarcar este desarrollo integral de la persona. Entonces va a tener esto que nos mencionan aquí, la Juventud Católica Femenina Mexicana. También existe la Acción Católica Juvenil, también existe la Acción Católica para Niños y adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces, este es el ministerio con más auge en ese tiempo, y el padre Pedro también se vale de ellos, de un segmento de este ministerio, para poder llevar a cabo distintos proyectos, ¿no? Y bueno, pues él es formador, promotor de personas y de organizaciones también, ¿no? El padre Pedro promovió a campesinos, obreros y empresarios. Formó a profesionistas en su responsabilidad social y motivó la colaboración organizada.
su tónica era promover hombres y mujeres que fueran impulsores de otros. Dio gran proyección al Secretariado Social Mexicano, le devolvió su campo de acción específico, el económico-social. Desde ese organismo promovió y orientó a múltiples instituciones por todo el país, centros sociales, equipos sacerdotales de pastoral social, uniones campesinas, Unión Mexicana de Trabajadores Sociales, Federación de Escuelas Rurales, cajas populares. Su estrategia era orgánica e integral. Extendió la atención hacia indígenas. Su trabajo y escritos le ocasionaron cierta persecución gubernamental y de la misma iglesia, de la que salió airoso. En todo este trabajo, tanto con sacerdotes de diferentes diócesis como Rodolfo Escamilla, Carlos Salgado de Morelia, Jesús García de Toluca, Manuel Velázquez del Distrito Federal, Esteban Medina de Tepic, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también por eso ¿no? es tan importante y es necesario que personajes así no se queden en el olvido, ¿no? Les confesaré también, ¿no? Que de hecho yo no conocía al padre Pedro, yo no conocía su historia, ¿no? Yo lo conocí a través de Indosoc, ¿no? Porque en Indosoc, bueno, tienen de hecho, ¿no? Una librería, una biblioteca que lleva su nombre, ¿no? Pero fue hasta también, ¿no? En un retiro que yo viví dentro de sobre la dimensión o en la dimensión del mundo del trabajo, en donde al hacer equipos, teníamos que hacer equipos como en cualquier dinámica, varios equipos, y el equipo debería de tener un nombre. Entonces, en el equipo en el que yo estuve, una de las personas sugirió, y ese nombre se le quedó, el nombre del equipo del padre Pedro Velázquez. Y yo no sabía quién era, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, yo no tenía la menor idea de quién había sido, quién era el padre Pedro Velázquez. Adentrándome dentro de la doctrina social de la iglesia, dentro de la historia de la pastoral social mexicana, voy entendiendo y voy conociendo a la persona del padre Pedro Velázquez, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no? Intosoc tiene un área específica que lleva su nombre en honor a él. Y bueno, dentro de estas catequesis me encuentro este tema o todo este capítulo acerca de la obra, vida y obra del padre Pedro Velázquez. Y efectivamente me doy cuenta de la importancia de que la historia de la iglesia, de la acción social de la iglesia en México, haya tenido a un personaje tan loable como este, ¿no? Y qué bueno que es necesario que quienes, principalmente los agentes de pastoral social, pero en general todos los agentes de pastoral conozcamos la trayectoria, ¿no? Y bueno, pues es lo que les he estado ahorita platicando en base al tema. Y bueno, justamente como decíamos, ¿verdad? Una sola persona podrá hacer muchas cosas, pero si lo hace en conjunto, en comunidad, con un grupo organizado, estructurado, nos dice aquí cómo debe de ser, ¿verdad? Orgánica, debe de tener estrategias orgánicas e integrales. Bueno, él organiza mucha gente, organiza muchos grupos y se vincula con gente que se va a especializar en ciertas áreas de la acción social y las va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, como estos más personajes que nos mencionan el tema, ¿no? Entonces, por eso es tan loable su labor, ¿no? Que él no intentó hacer nada solo, que siempre buscó vincularse y organizar grupos y animarlos para que se lleven a cabo diversos proyectos sociales. Y bueno, dentro del pensamiento y obra literaria nos habla del padre Pedro Velázquez, nos dice que él pensaba, ¿verdad? Que más que repetir los textos sociales del magisterio, se requieren varias cosas. Proveer los principios doctrinales más sólidos, actuales y mejor aplicables a la situación del país. Es decir, lo que recomendaba es hacer un análisis de la realidad de las localidades para buscar realizar proyectos que buscaran resolver los problemas sociales de la localidad en específico. Un análisis de la realidad.
dar a conocer la doctrina social a todas las personas de cualquier edad, sector social y sobre todo practicarla, ¿verdad? Sabemos o nos han dicho, ¿verdad? Que a veces la doctrina social de la iglesia se queda solamente en lo teórico. A veces solamente se queda en palabras escritas, en el libro, en el compendio, ¿verdad? Y desgraciadamente no sale de ahí, no busca realmente buscar una acción social en la iglesia. Entonces, por eso nos dice el padre Pedro Velázquez que no nada más, ¿verdad? Se tiene que conocer, sino que se debe de practicar. Y bueno, nos dice que él escribió diversas obras en las que muestra su preocupación social y la aplicación de la doctrina a situaciones concretas, ¿verdad? Entonces, hermanos, busquemos esta literatura, busquemos estos textos que él escribe y bueno, busquemos realizar las recomendaciones y a ejemplo de él, busquemos siempre ser las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo y jamás perder de vista la opción preferencial por los pobres y buscar el desarrollo integral de las personas, ¿no? Solamente así, a ejemplo del Padre Pedro Velázquez, podremos llevar a cabo una pastoral social que realmente sirva para nuestros hermanos, ¿no? Ok. Y bueno, en esta ocasión, este es el tema, es más corto que los demás, pero no es menos importante, es muy interesante que conozcamos la personalidad del Padre Pedro, como decíamos, porque muchas veces conocemos la historia del magisterio, la historia desde las encíclicas de los diferentes papas, empezando por Rerum Novarum desde el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, en donde, desde el siglo XIX, en donde pensamos, ¿no? Que ahí viene toda la historia de la doctrina social de la Iglesia con los diferentes papas, decíamos, desde la Rerum Novarum hasta nuestros días, hasta el Papa Francisco, pero como que perdemos de vista o como que no conocemos la historia de la doctrina social de la Iglesia dentro de nuestro país, México, ¿no? Entonces también es importante conocerla, también es importante conocer la personalidad del padre Pedro Velázquez y todo lo que él nos legó dentro de la acción social de la iglesia, ¿no? Bueno, hermanos, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les sirva para sus diferentes catequesis dentro de la acción social, dentro de la pastoral social. Todas estas catequesis, les comentaba, nos quedan 2 temas de este nivel número 4 y pasaremos a un siguiente libro, ¿no? En donde, bueno, como ustedes han visto, contamos con la colaboración de sacerdotes y de religiosas que nos ayudan a compartir los temas y que eso hace más rico todos estos conocimientos, ¿no? Bueno, por mi parte, pues ha sido todo. Muchas gracias por su compañía y bueno, nos veremos en la siguiente catequesis. Que Dios los bendiga a todos.